Muy buenas tardes a todos y gracias por venir en esta calurosísima tarde a esta nueva sesión del ciclo Voces del siglo XX, que hoy pues me vaya a permitir que, si siempre para mí sea un placer presentar esto, en esta ocasión pues es un poco más especial. Y es que con Blas de Peñas pues me unen años de trabajo en el periódico ABC, cuando yo era colaboradora para temas de sociedad y ecología. Me unen muchos viajes a Torrevieja cuando íbamos a preparar los especiales de Habanera. Hay esos viajes hablando de lo humano y lo divino. Me unen también su familia, Maritere, Pepa, la hija, la sobrina, la nieta, el yerno. O sea que, que me unen muchísimas cosas. Blas es el jefe que todos querríamos tener. El de la palabra siempre amable, el de perdonar los errores, el de hacerlo todo fácil, el de la infinidad de chistes y chismes, el que hacía de la redacción un lugar de trabajo feliz y agradable. Oh, ya que me había cogido la carrerilla. La secretaria ha salido. Voy a pagarlo. Claro. Dámelo, papá. Bueno, pues tantas cosas, y luego pues la vida nos ha unido de nuevo en la Asociación de Periodistas, donde siempre está disponible para lo que haga falta. Es llamarlo, decir, Blas, dice, ¿qué? Digo, una cosita, dice, ¿cuántas palabras? ¿Cuántas páginas? Siempre dispuesto, siempre dispuesto. Así que, y esta tarde pues va a ser entrevistado por su amigo José Germán Estela, periodista también, y con el que comparte su pasión por los toros. Germán, aquí lo tienes. Ya decides tú si lo esperas a puerta gallola o prefieres entrar más suave con el capote, pero sabemos que sabrás sacarle a fuerza de naturales y chicuelinas todo lo que tiene dentro. Que se dé bien la tarde, maestro. Os dejo con Ana. Bueno, pues para mí presentar a Blas de Peñas es pues prácticamente lo que ha dicho Rosalía, pero sin los viajes a Torrevieja, básicamente. Por lo demás, yo creo que también compartimos muchas de esas historias que ha contado Rosalía. A mí me toca presentar un poco el currículum de Blas de Peñas, que podría tirarme toda la tarde, pero prefiero que lo haga Germán, que lo va a hacer mucho mejor y con más arte, ¿no? Solamente decir que, bueno, Blas es un bebé de 82 años, como él quiere... Uno más, ¿83? Vale, un bebé de 83 años, que su currículum profesional no se puede resumir en un folio, porque es vivencias, es tradición, es casta, ¿no?, de periodista, y años de experiencia, muchos años, porque Blas se jubiló, vamos, que casi se jubila hace muy poquito, y ha estado ahí al pie del cañón durante todo este tiempo. Entre las frases destacadas de Blas se podría decir que sorprendentemente siempre venían a buscarle a todos los trabajos, a excepción de cuando se fue a La Verdad, para después de cerrarse Primera Página. Y bueno, ha pasado por la radio, por la cadena SER, como decía, por Primera Página, ha pasado por el diario La Marina de Benidorm, por el Ciudad de Alcoy, se ha recorrido la provincia, ha estado en Elda, también trabajando en la delegación de La Verdad, luego estuvo en La Información, en Teleel, se conoce la provincia como nadie y es muy polifacético. También una de las cosas que le ha gustado siempre ha sido mezclar la información con la opinión, por lo cual él se ve un poco, como dice, irresponsable, ¿no?, en sus palabras. Pero, bueno, aquí tenemos a un maestro del periodismo, una voz que creo que a todos nos interesa escuchar. Y yo no me voy a enrollar más, solamente voy a presentar a Germán, que también es un periodista en muchos años de trayectoria profesional, alicantino, pero toda su carrera profesional prácticamente ha estado fuera de Alicante. Y los últimos 14 años nos ha dedicado a la especialización periodística en tauromaquia, que es lo que le ha unido más directamente con Blas, esa afición por los toros y por el periodismo. O sea, entonces yo no voy a hablar más, os dejo hablar a vosotros y, como dice Rosalía, que se dé bien la tarde. Vale, gracias, muy bien. Antes de empezar, vamos a poner el vídeo y ya os dejo para que conozcáis un poco más a...
Ya está, ¿no? Bueno, pues ya nos podemos ir, pues ya lo hemos contado todo, prácticamente. Muy buenas tardes a todos, a todas. La verdad es que para mí es un verdadero honor y privilegio acompañar a Blas, porque no hace falta que yo les cuente nada de la figura de este gran periodista, compañero y amigo, porque lo saben todos ustedes mejor que yo. Sí que hay que decir una cosa, y es que en esta presentación es verdad que yo me uní de manera personal a Blas a partir de la información taurina, la pasión por los toros que ambos compartimos, pero que yo ya conocía a Blas mucho tiempo atrás, evidentemente. Siendo yo alicantino y siendo Blas, aunque naciera en Albacete, un periodista que aquí es donde ha vivido y aquí es donde ha desarrollado su labor, pues evidentemente para los que nos iniciábamos en la profesión era un referente, porque estaba prácticamente en todos los lugares importantes en los que ocurría algo en la ciudad de Alicante, ¿no? Y la vida, los avatares, el destino quiso que de alguna manera también, por la pasión taurina que a los dos nos une, coincidiéramos de manera personal. Pero yo he de decir que hoy, hablando del presente, porque esto pone voces del siglo XX, y yo añadiría algo más, y del siglo XXI, porque Blas sigue siendo una realidad. Yo voy a empezar por lo último, por lo más reciente, por lo que he vivido con él, esta Feria de Hogueras, que hace nada que ha pasado. Y tú lo sabes bien, Blas. He compartido con Blas pupitre en esa tabla que nos dan a los periodistas en la plaza. Allí nos juntamos todos los que hacemos también prensa escrita. Y una tarde muy especial, en la plaza ocurrió, bueno, pues una acogida, un percance. Un joven torero que se llama Marco Pérez, bueno, pues sufrió un percance que le impidió seguir toreando. Y yo vi, de alguna manera, lo que Blas observaba, no solamente de lo que pasaba en el ruedo, sino de lo que pasaba a nuestro alrededor, a mi alrededor, en el tendido. Ustedes dirán, bueno, ¿qué pasaba en el tendido si lo importante estaba pasando en el ruedo? Pues sí, sí pasaba. Pasaba, entre otras cosas, pasaba la madre del torero. Pasó la madre del torero. Y se sentó unas filas más allá. Bueno, aparentemente eso que es una circunstancia normal, que la madre de un torero vaya a la plaza. Hay algunas madres que van, otras que no. La de este chico sí que quería ir. Fue cogido, la madre salió corriendo, evidentemente, llamó por teléfono, la madre es enfermera y se fue a la enfermería para estar con su hijo. Bueno, ahí quedó todo. Lo bueno vino al día siguiente, cuando yo pude leer la crónica taurina que Blas hizo de esa tarde. ¿Es verdad o no que te escribí para darte la enhorabuena por la crónica que habías escrito? Compuso, ideó, se inventó una crónica de la tarde a partir de lo que la madre a nuestro lado había visto, sentido y manifestado con lo que había visto en su hijo. Tremenda, tremendamente bonita, tremendamente original y tremendamente única. Ese es Blas de Peñas. Esa es la esencia de un periodista que, para mí, yo lo califico con un calificativo por encima de todo. Blas es, por encima de todo, modernidad. Modernidad. Sí, sí, modernidad. Porque Blas ha sido un avanzado a su tiempo. Porque Blas iba por delante de las cosas que se hacían y se contaban en el día a día, de esas imágenes que hemos visto en blanco y negro. ¿Por qué digo esto? Porque es así. Y ese es el talento grande de un periodista. No solamente contar lo que se ve, que no es poco, sino también ver más allá de lo que está pasando, para dar una visión, una imagen global de todo lo que pasó. Si la crónica de la tarde esa no la han leído, yo les aconsejo de verdad que la lean, porque es un auténtico deleite. Fue una tarde en lo taurino que pasaron cosas, pero tampoco fue lo que ocurrió en el ruedo determinante, ¿no? O marcó la feria. Pero lo que pasó en el tendido y cómo se vivió con la madre la tarde fue tremenda. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se titulaba la crónica? ¿Te acuerdas? Sí, era crónica para la madre de un niño torero. Preciosa, preciosa. Y a partir de ahí compuso, pues eso,
lo que digo yo, una crónica única. Lo más difícil en periodismo siempre es contar los hechos con rigor y sobre todo con independencia. Si además un periodista le añade la opinión o la visión particular, tiene que ser esa una visión muy buena, para que conjugue bien el hecho en sí y también la opinión personal de quien te lo está contando. Y en eso Blas es un maestro. Hace no mucho tiempo yo escribí también, porque así me lo pidieron, una pequeña reseña, un perfil sobre la figura de Blas de Peñas, y lo titulé precisamente así: el maestro sereno. El maestro sereno, el maestro del periodismo y de la vida, que con el paso de los años ha sido capaz de tener un equilibrio en todo lo que ve para contarlo como bien se merece. Lo que es un milagro también es que estés escuchándome con atención y estés callado todavía. Lo estoy logrando, ¿eh? Lo estoy logrando. Después de esto que digo yo. No, es así, es así. Está todo dicho. Y es verdad que después de coincidir con él y de verle tantas y tantas veces, de leerle tantas y tantas crónicas, porque con Blas pasa algo que ocurría antes con los periodistas, que eran también referentes para los lectores. Los lectores estaban esperando ávidos la crítica, la crónica, el artículo del día siguiente cuando pasaba un hecho, porque querían leer lo que su periodista de cabecera les contaba, para ver si estaban en lo cierto, si lo que habían visto realmente era lo que decía, en este caso Blas, o habían visto una cosa completamente diferente. Por desgracia, y más en la prensa escrita, cada vez eso se está perdiendo más, porque la aluvión de información que nos llega de todas las vías hace que un artículo en prensa escrita o en papel, por desgracia, pierda la fuerza y la importancia que tenía antes. Pero afortunadamente Blas sí que pudo ser de esa casta de periodistas a los que la gente esperaba, y eso es oro puro. Pero yo les he dicho antes que para mí Blas, por encima de todo, es un personaje de la modernidad, y eso entiendo que a algunos les puede sorprender, porque si no bucean un poco más en su vida, eso no lo van a saber. Pero aquí donde lo ven, yo como lo digo, Blas ha sido un avanzado a su tiempo, y ha sido un avanzado a su tiempo porque ha sabido ver lo que iba a venir antes de que llegara. Eso es lo más difícil en un periodista y también en un político. Eso es lo más complicado, siempre. Y Blas ha sabido verlo. Muchos no saben que Blas es un gran amante de la música y que precisamente el periodismo musical está ligado a sus inicios, aunque luego en su vida de alguna manera Blas haya sido todo lo demás, ¿no? Un referente en el periodismo, un maestro sereno. Yo me gustaría, Blas, empezar por lo más reciente y por lo último. Como he hablado de esa crónica de la madre de un torero joven, si nos vamos al final de toda esa biografía y de todo lo que hemos contado y sobre todo lo que tú me has contado, que han sido muchas cosas, claro, porque hablar con Blas es... Para quedar con Blas a tomar un café, uno tiene que tener la tarde entera libre. Es así. Uno tiene que decir, bueno, voy a tomarme un café, pero el café puede durar 6 horas, 7 horas, perfectamente. Porque eso es así, es un hecho. Y afortunadamente a los que nos gusta la profesión de periodistas tenemos la suerte de contar con hombres como Blas, que a sus 83 años, sigue teniendo el mismo espíritu del inicio de ser un periodista que encuentra la noticia. De los periodistas que buscaban y que buscan la noticia donde está, que es en la calle. De ser también una fuente inagotable de talento a la hora de crear y de pensar, porque su mente no para. Si su boca no para, es porque su mente no para, porque la mente está constantemente ideando, creando, recordando, y por encima de todo, la memoria prodigiosa que tiene Blas. Es impresionante. Es verdad que en el mundo del toro, lo de la memoria, los datos y las cifras es habitual. Te encuentras, no es mi caso, le aseguro que no es mi caso, pero te encuentras con gente que a lo largo del camino pues te dice, sí, aquella tarde fue la tarde en la que Paquirri vestía un traje azul que se lo hizo el sastre justo al Gaba, justo antes de cambiarse de la tienda de Madrid a la de tal. Y tú dices, tremendo, pero es verdad. Bueno, pues Blas tiene esos datos en la cabeza, en
computadora personal, no solamente taurinos, sino de todo tipo. Y lo digo porque además estuve con él con un café largo, de cuatro horas, si no me equivoco más o menos, hace muy poquito tiempo, y la cantidad de nombres, cifras, datos exactos que me dio fue tremendo. Solo con un talento así y solamente con un espíritu así de emprendedor se puede entender toda la trayectoria de éxitos de Blas de Peñas. Lo ponía en el vídeo y lo ha dicho, el éxito mayor de Blas de Peñas lo tiene delante, afortunadamente. En la vida al final nuestra profesión nos apasiona y nos hace sentirnos útiles en la vida, pero el objeto final yo creo que es siempre el mismo, el triunfo personal. Eso es lo que vale y eso es lo que cuenta. Porque es verdad que las crónicas quedarán en los anales de la historia del periodismo, pero lo que nadie te va a quitar nunca jamás es el éxito personal, que es tu mujer, tus hijas y tus nietos. Entonces, empezando por el final, Blas, yo te quiero preguntar y te quiero dar ya la palabra, no me quiero alargar mucho más y decirte, con todo lo que has vivido, con las cosas buenas, con los sinsabores, porque también los ha habido, con las dudas y con las dificultades de un tiempo tan difícil para abrirse camino en el periodismo como fue el tuyo en los inicios, yo creo, Blas, y no me aventuro a equivocarme si te digo que todo lo que tú has hecho y todo lo que tú has pasado, viendo lo que delante tenemos ahora, mereció la pena y mucho. Si te digo que me quedan blancos, ¿te lo crees? No, no me lo creo. Bueno, antes que nada, dar las gracias a todas las personas que han venido, a los amigos, a la familia, a los conocidos, más que amigos, a hermanos, a ellas, a ellos, a todos, a la Universidad de Alicante, obviamente, y, como no, a la Asociación de Periodistas de la Provincia de Alicante, por organizar este acto, y luego infinitamente agradecido por tus palabras. Son un reconocimiento, yo creo que excesivo, lo acepto, porque si no sería poco humilde si dijera que no me parece bien, pero sí, te diré que el final de la trayectoria es el que tú has comentado, el mirar hacia arriba y decir, esta es la obra, yo he hecho esto, he trabajado siempre como he sabido, con mucha humildad, con mucha capacidad, dedicándole muchas horas, nunca he tenido problemas familiares para decir es que en casa me ponen pegas para que pueda desarrollar mi trabajo, al contrario, lo asumían perfectamente, asumían, como conté en cierta ocasión, que a mitad de la comida de la comunión de mi hija mayor me tuviera que ir a hacer hoja del lunes para que los alicantinos estuvieran informados el lunes con lo que había ocurrido en Alicante, y no me importó a mitad de comida decir, bueno, pues que siga la fiesta, que yo me tengo que ir, y sé que eso no sentó muy bien, pero el trabajo era el trabajo y cuando te comprometes a algo tienes que cumplirlo. Y eso es lo que hice y lo que he hecho siempre. Y en cierta ocasión, lo que he tratado siempre, por lo que has citado de la crónica con la madre de Marco Pérez, ha sido porque yo, cuando me pongo a hacer alguna crítica y me junto con una serie de periodistas, hago el primer análisis y digo, yo nunca podré estar a la altura del conocimiento de los periodistas que están conmigo en esta mesa. Ellos saben más de toros, conocen más los datos, conocen hasta la historia, no ya del padre del toro de la reata, sino del abuelo del abuelo del abuelo del toro que está matando en ese momento el torero. Y yo entonces me planteo, digo, si todos los periodistas que están aquí conmigo, o yo estoy con ellos, y están preparando la crónica de lo que está ocurriendo, yo no puedo contar lo que está ocurriendo igual que ellos, porque no les llego a la altura. Ellos están más preparados que yo, saben más que yo, son más taurinos que yo, tienen más datos que yo. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Me planteo otro tipo de crónica. Yo tengo que hacer algo diferente, algo que se salga distinto a lo que están haciendo el resto, porque si tengo que hacer la crónica fiel, con fiel reflejo de lo que está ocurriendo en el ruedo, no voy a poder competir con ellos, porque ellos lo hacen mejor y saben más. Entonces yo tengo que contar lo que me dicta esto y el corazón. Y de ahí la de ese día, la del día siguiente, cuando hablábamos ya no solo de
de lo de la madre de Marco Pérez, sino cuando la crónica la centraba por otros derroteros, cuando hablé de el triunfo de Manzanares dentro del espectáculo que montó Morante con los 35 segundos con el toro, tenía que ir a otra historia y por eso surge ese tipo de crónica. En fútbol me pasaba lo mismo. Cuando hacía las crónicas de fútbol con el Hércules, recuerdo que los demás periodistas deportivos me decían, es que no se parece en nada la crónica que hemos hecho nosotros del partido con Osasuna o con Pontevedra o con la Real Sociedad a la crónica que tú has hecho. Pero sin embargo los jugadores a la hora de hablar de la crónica hablaban de la tuya. Claro. Y decían, oye, mira mira lo que ha hecho. Y cuando les dabas algún palo a alguno, se cabreaba más que si se lo dábamos nosotros. Porque decías que cuando nos dan palos que nos lo hemos merecido. Y era porque buscaba siempre una visión diferente. Siempre lo he hecho. Un periodista, hablando contigo, además, todo eso aflora con más naturalidad. Es un compendio de un montón de pequeñas profesiones. Un periodista tiene que ser un gran relaciones públicas. Un periodista tiene que ser también un pequeño detective. Un periodista tiene que ser también un poco psicólogo. Cuando tienes un personaje delante, cuando tienes una entrevista en la que depende de ti, el trato que le des al personaje, que la cosa vaya para arriba o se estanque y se quede ahí, ¿no? Y hay una cosa tuya, Blas, que me llama mucho la atención, de lo que es la esencia del periodismo. El periodismo, lo he dicho antes, la esencia del periodismo está en la calle. Está en la calle. No está en una mesa, no está en un ordenador, por mucho viaje por las redes que puedas tener. La esencia sigue siendo la misma, y es estar en la calle. Y Blas ha sido de esos periodistas. Hay una anécdota buenísima que es que cuando dice, él me lo contaba así, en el tramo que yo iba desde mi casa hasta la redacción del periódico caminando, llegaba el periódico con 5 o 6 noticias que me acababan de llegar, de una u otra manera, porque en el mercado yo ponía la oreja, porque en la parada de autobús me fijaba en lo que estaba ocurriendo, porque el policía amigo mío me contaba lo que ayer sucedió aquí, y así llegaba el periódico cargado de noticias en el tramo del recorrido de mi casa a la redacción. Y ahí entonces tenía que elegir, decir, bueno, ¿por cuál me decanto hoy? Por esta, por esta, por esta. Yo lo digo eso porque yo me acuerdo que me chocó mucho una vez cuando yo hice prácticas en el Información de Alicante. ¿Tú te acuerdas de Alberto Olaizola? Hombre, todavía no hace mucho nos tomamos un vino juntos. Pues vive en la Albufereta. Sí, señor, Alberto. Un buen vasco de San Sebastián. Un buen vasco de San Sebastián, era muy duro. Era muy duro, ¿eh? Y yo me acuerdo, yo fui becario de Cultura en el Información. Y me acuerdo que Alberto era de la escuela de Blas. Se descomponía cuando nos veía en la redacción en la mesa. Aunque hacías como que estabas trabajando. Pues no trabajabas. Pero él decía, un periodista nunca puede estar parado. Nunca puede decir, no tengo trabajo. Jamás. Porque siempre hay algo que contar. Siempre. Y Alberto decía, ¿qué estás haciendo? 1, 2, 3 becarios, los 3 a la calle. No, pero a la calle no es que nos despidiera, nos decía, iros a la calle a buscar la información y venir cada uno con 3 o 4 noticias de cultura, buscaros la vida, como sea. Esa es la esencia del periodismo. ¿Por qué decía yo yo insisto, de verdad, Blas es un moderno, Blas es un moderno en el sentido de lo que he dicho antes, de los que ven más allá y los que se anticipan a lo que va a venir. Háblanos de la etapa musical. Que a ti te gusta mucho la música y tus inicios estuvieron ligados a la música también. Sí, la etapa musical es que fue muy curioso. Yo me introduzco en la música a través de un tío mío que era corresponsal, muy taurino, Francisco Gómez Muñoz, alias Paquiro. Se puso el nombre de un torero. Sí, señor. Paquiro. Él era el delegado del ruedo del periódico taurino, El Ruedo en Alicante. Y hacía un programa en Radio Alicante, en la cadena SER, que se llamaba Alma Andaluza. Era una especie de un programa de media hora que él se escribía y donde contaba pues las historias de un señorito andaluz que iba por los campos, por las dehesas, viendo los toros, hablando con los mozos, con los capataces, con los mayorales, y eso requería acompañarlo con música porque participaban 2 voces, la del Paquiro, él, y alguna de las 3 locutoras que en aquel entonces estaba en Radio Alicante,
que tenía una voz magnífica, que era Marita Gisbert, María Fernanda Pérez Farach y Maritona Rogel. ¿Ves? Ven la memoria que tiene, ¿no? Lo que yo decía. Cualquiera de las tres participaba. Ajá. Entonces un día me dice, oye, que necesito a alguien que me ponga música, pero resulta que a la hora que él podía venir a grabar, porque mi abuelo tenía un negocio de todo esto, de lozas, de cerámica, de vajillas, cristalerías y tal, en la calle Velázquez, se llamaba Almacén El Villodre, de toda la vida, y teníamos una tienda de más calidad, de regalo de lujo, en la Torre Provincial, al principio de la Rambla, lo que es la torre donde estaba la Caja de Ahorros Provincial de Alicante, en los bajos, tenemos una tienda y es donde mi tío llevaba esa tienda, era un poco el responsable de la tienda de los artículos de lujo del negocio de mi abuelo. Entonces él solo podía grabar a partir de que cerraba la tienda entre las 8, 8 y media a las 9 de la noche. A esa hora en Radio Alicante no quedaba nadie de plantilla que le pudiera hacer la grabación porque casi todo estaba ya grabado, dejaban cintas grabadas y se quedaba el locutor de continuidad y un técnico, ya no había nada más. Necesitaba alguien que le grabara música. Y entonces me dijo, ¿tú me montarías los programas musicales en el Mandaluza? Pues voy a intentarlo. Me metí en la discoteca, me acuerdo yo que en la discoteca entonces lo llevaba el redactor de deportes de entonces, Pascual Verdubelda, era el discotequero de la cadena SER, que trabajó en el periódico La Verdad un montón de años. Pues entro con Pascual, digo, Pascual, déjame la llave de la discoteca que voy a embutirme de música porque necesito sacar cosas andaluzas, cosas que vayan para el programa de mi tío. Y ahí empecé con la música. Ya me acuerdo que a raíz del éxito de ciertos programas, Germán Muñoz, que era otro de los locutores, y Raúl Álvarez Antón, que también hacían programas de esos, entonces ellos dijeron, oye, pues esto elige muy buenos compases, muy buena música, queremos que nos monte programas. Entonces Raúl tenía un programa que se llamaba El Disco de Cada Día, era la novedad de un disco nuevo cada año, cada día, que estaba patrocinado, porque Raúl no hacía nada como no estuviera patrocinado. Raúl en eso era un águila. Y escuchando el disco cada día, como la novedad diaria de música, yo se me fue metiendo la música dentro, y un día el director de Radio Alicante, Juan de Dios Aguilar, me dijo, oye, mira, se ha hecho una especie de estudio en la cadena SER, en Madrid. En Cienpozuelos está el centro de producción de la radio, donde graban los programas José Luis Péquer, el Cabalgata Fin de Semana, Bobby de Glané también. Bobby de Glané, sí señor. Y entonces dice, se ha hecho en Cienpozuelos, están dando clases sobre música, porque la cadena SER va a sacar un programa, un periódico musical, pero de papel, un periódico de papel, llamado El Musical, que eso es lo que tiene que dar pie luego para hacer un programa en la radio que va a ser una bomba, que se ha inventado Tomás Martín Blanco, que era el director del Musical, que eran los 40 principales. O sea, ese fue la antesala de lo que luego fue la emisora de los 40 principales. Y ahí estabas tú. Ahí estaba. Y entonces me voy a Móstoles, hacemos los 4 meses de allí, y una vez de aquellos 4 meses, Joaquín Luqui, el director musical... ¿Se acuerdan de Joaquín Luqui? El director del Musical me dice, vete para Alicante, te vas a ir como director regional del Musical. Y en el Festival de la Canción de Benidorm, en los festivales de música que hay en toda la Comunidad Valenciana en verano, tienes que promocionar el periódico musical de la cadena SER, y así empecé. Y me acuerdo que incluso una vez la cadena SER tenía un concurso entre todos los que manejábamos música en todas las emisoras de la cadena SER, que entonces eran 58, y el que aceptara, venía un disco del extranjero y había que aceptar qué disco es el que iba a pegar el bombazo, y se llamaba La Profecía Musical. El disco que pegara el bombazo le iban a dar el Premio Nacional de la Profecía Musical. Y yo me recuerdo que en la discoteca me puse a oír a un grupo que se llama The Animals, con el Winchester Cathedral, y era una música tan perfecta y tan bien realizada que dije yo, este disco va a pegar. Y mandé mi oferta, mi propuesta a la cadena SER, y fue el disco más y no te equivocaste vendido, y gané el premio nacional
con ese disco, con el disco significativo. Pues, y a partir de ahí sí. entró en la música. Lo que pasa es que luego ya surgió, primera página, ya surgió lo que es la letra y ya cambié. La voz por la letra. No, pero está muy bien porque yo jamás hubiera imaginado que los orígenes de la gran cadena de los 40 principales hubieran estado en esa prensa escrita. Joaquín Luqui luego pasó a la radio, se hizo un locutor emblemático, tú tuviste con él además una gran amistad y de hecho Luqui, ese gran musical, el nombre, lo conservó en la radio, porque él hacía un programa que se llamaba El Gran Musical. Bueno, de hecho, cuando estuve en Palma de Mallorca, con Miguel Soler, gracias al musical, hacíamos un programa que se llamaba Los Cinco Magníficos, que fue también programa líder nacional en toda la cadena SER, que luego cuando yo me reincorporo a la radio, después de Palma de Mallorca, hago ese programa aquí en Alicante, con ese mismo título, Los Cinco Magníficos. Los Cinco Magníficos eran los 40, pero solo con cinco temas. 5 temas. Y lo estuve haciendo por lo menos un año. La radio musical ha sido la escuela de muchos periodistas que luego han dado el salto, bueno, pues a la prensa escrita o a la política o al contenido de programas de todo tipo. Yo también empecé en la radio musical, lo que pasa es que yo empecé evidentemente después. Yo empecé en Cadena Dial en Alicante, poniendo discos también de música. Lo que pasa es que no acerté nunca qué tema iba a pegar fuerte. Ahí no tuve yo la visión que tuviste tú. Hay un locutor en Alicante que se llama Vicente Hipólito, que ustedes lo conocen sobradamente porque lo han escuchado, porque es la voz de Alicante también, de la radio de Alicante. Vicente Hipólito, iba a decir, le debe mucho. Te lo debe prácticamente todo a ti, Blas. Bueno, o en el inicio, por lo menos. Cada uno aporta. A ver, la propia riqueza de Vicente la tenía él. Él tenía su voz, tenía sus ganas de trabajar, tenía su concepto de la radio. Bueno, al principio no. Él viene de Valencia Alcántara, se muere su padre, su madre se queda viuda, su madre viene aquí a trabajar en la casa del director de Radio Alicante, Juan de Dios Aguilar, y viene con un hijo y una hija. Hipólito con 16, 17 años, pantalón corto, torrubiete, parecía un alemán recién aterrizado aquí para irse a Benidorm a darse un baño. Y me abrió Juan de Dios Aguilar la puerta del despacho donde yo estaba seleccionando música, preparando cosas, y me dijo: mira a ver qué puedo hacer con esto. Me acuerdo las palabras literales. ¿Qué puedo hacer con esto? Y esto era Vicente Hipólito que estaba ahí. Y yo le digo: bueno, ¿qué saben hacer? Y yo, nada. Bueno, pues algo vamos a hacer, venga. Y empezamos, yo, pues de momento te van a encargar de hacer las guías, a pasar a máquinas. ¿Qué tal va? Pues puedo hacer con las guías comerciales. Las guías comerciales venían hojas de la agencia CID, publicidad CID, que traía los contratos en hojas, y los mensajes comerciales había que pasarlos a una guía, a un folio completo, para que los locutores los pudieran leer seguidos. Que se leía en directo la publicidad, ¿no? En directo. Tú sabes que cogían los locutores el folio, compren la Espinosa, no piensen en otra cosa. La cocina, Castaños 44, más arriba del teatro. Fuertes como el león son los cazados Chacón. Sí, eso eran los mensajes que Hipólito empezó pasando a las guías. En ese intervalo, viene un día, ya cambia Juan de Dios Aguilar y entra Antonio Serrano. Y Antonio Serrano provoca que aquí la FM, que entonces nos contaban traerla a Alicante, él a través de contactos y de amistad. Bueno, había que tener en cuenta que Antonio Serrano estaba casado, o sigue, no sé si seguirá vivo o no, estaba casado. Su hija es Inma Serrano, la cantante, la que colabora tanto con la asociación. Sí, sí. Antonio Serrano estaba casado con la sobrina del director general de la SER, con lo cual no le podían negar lo que pidiera. Y dio poner la FM en Alicante, y recuerdo que cogieron en la calle Velázquez. Gran acierto, por cierto. En la calle Velázquez, un despachito pequeño, y pusieron ahí Antonio Ibáñez, que era uno de los técnicos, y Juan Navarro, pusieron el armatoste de la FM en un cuarto pequeñito, y dijeron: hay que empezar a transmitir diciendo: transmite Radio Alicante, emisora FM, emisora en pruebas, y poner un disco. Solo se decía eso. Solo un disco, y transmite Radio Alicante, FM, emisora en pruebas, y así, 14 horas todos los días. Y yo dije: esto a mí no me va. Aquí encerrado en este despacho, 12 y tal. Y digo: Hipólito, a ver qué voz tienes. Cántame la Traviata o algo. El tío tenía buena voz. Claro. Ahí. Y se puso a hacer la
la FM. Y ahí encontró. Empezó él a modular su voz y hacerse la voz con la que luego triunfó en sus programas de la radio. ¿Has visto? Tenemos una foto ahí. Hipólito. Sí, estaba Hipólito. Me gusta mandarle un recuerdo. Está muy mal, está realmente mal. Pero bueno, está en su playa de San Juan junto con su familia y allí pues él sigue viviendo sus últimas horas, pero bien, dentro de lo que cabe todo bien. La historia de Alicante, pues evidentemente también la historia de sus personajes. Y hablando de personajes, Blas, en toda esa etapa musical, evidentemente también empiezas a conocer gente, músicos, artistas que despuntan y que evidentemente también tienen mucho que ver y se acercan a la radio. Y en especial hay un artista, un cantante de Alicante, al que tú también, bueno, y él también te debe mucho, porque que es Morey. Claro, a ese Jaime Morey. Prácticamente lo llevé yo de la mano para que José Luis Péquer, en las cabalgatas fin de semana, empezara a darle juego y al final triunfó gracias a eso. Y además, recuerdo que con José Luis Péquer hablando, porque tenía muy buena voz Jaime Morey, una presencia fantástica, muy tímido. Muy tímido. Pero una presencia fantástica. Jaime García Morey. Y lo primero que hicimos es quitarle el García fuera. Jaime fuera García. Y se quedó el Morey. Y lo segundo es que me decía Péquer, bueno, ¿y este de dónde viene? Es Alicante, playas, el mar Mediterráneo, la voz del Mediterráneo, el postigué. Y me dice Péquer, no, este es la voz de Arena. La voz de Arena. Y entonces se quedó como la voz de Arena y triunfó Jaime Morey como la voz de Arena. Y además se hizo un nombre, bueno, sabes que grabó discos con Rocío Dúrcal, grabó discos con Paloma San Basilio. Sí, bueno, él grabó varios discos y tuvo discos propios. Él sí. Con la Casa Fontana, sabes que tuvo un contrato muy bueno. Y luego lo que pasa es que se dedicó a otro tipo de negocios y ya dejó la música, pero él estuvo muy metido en el... Gracias a José Luis Péquer. Él venía, Jaime Morey era uno que venía por la emisora, como Pedro por su casa. Oye, vengo aquí a echarme una mano, quiero cantar, porque por ahí pasaban los pequeñiques con Alfonso Saiz, que vivía en la calle Castaños, sí, señor. Frente de las taquillas del teatro principal, pero Alfonso ya era muy conocido en los pequeñiques. Era el compositor, el director de los pequeñiques, el de Agua y Arena, o sea que era un fenómeno. Y luego vinieron muchos. El programa de la Olimpiada Musical que Hipólito y yo hicimos en el castillo de Santa Bárbara, por ahí pasaron los mejores conjuntos que había en España. Fíjate que te estoy escuchando, Blas, y seguramente muchos de los aquí presentes también recordarán o sabrán de todo lo que está contando. Aunque fuera una época diferente, y evidentemente hablamos del pasado, por lo que cuentas, por lo que se vivía y cómo se vivía, qué época aquella más bonita. Hombre, era una época distinta. Mira, aquí está Benjamín, que te puede decir lo que ocurría cuando la cadena SER dijo vamos a hacer una barraca popular. Yo creo que ahora esa barraca popular no tendría el éxito que tuvo en aquel entonces. Aquello fue una locura. Lo que se montó en Campo Amor fue una locura, una idea además de Benjamín. Yo estuve allí muchos años. Hoy en día no, porque hoy en día la gente... La barraca popular de la cadena SER era el gran centro social, festivo y musical de las hogueras de Alicante. Todos los grandes grupos sabías que iban a ir a la barraca de la cadena SER y sabías que si querías estar donde estaba la pomada, tenías que estar allí. Si no estabas allí, no existías. Había dos referentes. En verano y en hogueras la barraca musical y el resto de lo que se hacía, pues las actuaciones en la playa de San Juan y tal, con lo de Miguel Vidal Massanet, Gallo Verde y Gallo Rojo. Ah, bueno, claro. Era otro referente. Otro referente, pero y con Olbany. Nosotros le dimos, José Luis Marchante y yo, un programa que se llamaba Aquí Olbany, donde por contrato Miguel Vidal Massanet, el dueño, obligaba a todos los artistas que venían a Olbany, que eran lo mejor que había en Europa en ese momento, a que actuaran en el programa nuestro el domingo por la mañana. Qué bueno. Pero además por contrato. Sí, sí. Yo recuerdo que una anécdota, que además, ahora como ya está muerto, la puedo contar. Cuidado con las anécdotas de Blas, ¿eh? La puedo contar. Nino Bravo, en su mejor momento, dijo que él por la mañana, que él había
le habían contratado para actuar por la noche en Albany, pero que es por la mañana en un programa de radio, No cantaba. que o más pasta o no intervenía y tal. Y Miguel le sacó el contrato y le dijo, y estaba en su despacho, estábamos Miguel Luis Massanet, José Luis Marchant y yo, y entró Nino con su representante y dijo que no actuaba, que no sé cuánto. Le sacó el contrato y dijo, aquí dice que tienes que actuar por la noche, y en el programa de la cadena SER Radio Alicante, que llevan tal y tal, tú tienes que cantar 3 canciones. No, pues, saca el cajón, saca un pistolón así. Pero como te lo digo, ¿Qué me dices? lo pone encima de la mesa. Y se queda mirando, entonces, ¿qué? ¿Cómo quedamos? Al día siguiente a cantar en el programa de la radio. Bueno, se cantó. Hizo los 3 y 2 bises. Y 2 bises. O sea que, con eso te quiero decir quién era Miguel Vidal Massanet. Claro, eran otros tiempos también, evidentemente. Con un gran trauma de no conseguir nunca traerse a Frank Sinatra, a pesar de lo que hizo. Él se fue a la mafia de los Estados Unidos a que le ayudaran a traer a Frank Sinatra, y le consiguieron una entrevista con Frank Sinatra para traerlo a Gallo Rojo. Yo viví toda esa experiencia. Eso hubiera sido, bueno, en Gallo Rojo han actuado los más grandes. Bueno, pues, todos. Entonces, Hubiera sido ya el cenit absoluto que Frank Sinatra hubiera... vinieron todos. Todos. Pero vino Dean Martin, Sammy Davis Jr., todos esos los trajo. Era Aretha Franklin, al que no consiguió nunca hacer Sinatra. Bueno, Le yo recuerdo a Julio Iglesias allí cantando también. Julio Iglesias, Lola Flores. Lola Flores, sí. Le consiguen la entrevista con Frank Sinatra y le dicen, Miguel, eso es la mafia de los Estados Unidos, Miguel, exagérale todo. Tú exagérale todo. Y se sienta a negociar con Sinatra y dice, bueno, entonces, ¿qué? A ver, pues sí, es una sala, Gallo Rojo, tiene tal, caben 5.000 personas, tiene 4.000 palmeras, se lo exagera a lo bestia. Y, bueno, ¿y qué cobra el viejo? Dice que le dijo, no, pues cobro, en aquel entonces, cobro 10.000 pesetas por persona con cena. Y Sinatra se vuelve así y dice, viejo, cuando cobres 50.000, vienes y hablamos. Así. ¿Cómo te lo digo? Y vino Miguel y dice, claro. mira, ponme así. Es que es lo que tiene ir a buscar al número 1, claro, al más grande, a la voz. Cuando cobres 50.000 por persona, vienes y hablamos. Y se volvió más jorobado que la muñeca. Pero bueno, pero hizo muy bien, o sea, esa es también la valentía de quien piensa que en su local puede llegar a actuar ni más ni menos que Frank Sinatra. Sí que te digo que gracias a mis relaciones musicales, con el musical y con Lucky y con todo, bastantes de las atracciones que vinieron entre Elena, que es la mujer de Miguel y yo, en el ático que tenía en la Albufereta, en la finca Doc, ahí poníamos nombres y él tachaba en función de lo que cobraran, y dejaban unos, otros los quitaban y tal. Pero poníamos nombres de la gente que podía venir a Gallo Verde y a Gallo Rojo. Eso habla también de lo que ha sido Alicante y lo que ha supuesto Alicante en aquella época. Si damos un salto, Blas, y dejamos atrás toda esa etapa musical, luego llega, bueno, pues toda ese ir y venir de los diferentes medios escritos en la prensa, y llegas bueno, pues yo creo que la información más difícil que hay para un periodista, que es la información política. ¿Por qué es para mí la más difícil? Porque yo, que afortunadamente he podido evitarla en los últimos años, no es que la información taurina sea fácil tampoco, porque a los toreros hay que... tela marinera, que eso es otro debate. Pero siendo la información política, Blas, manejarse, navegar en esas aguas siempre turbulentas, siempre allí, nunca hay mar en calma. Nunca hay mar en calma. Siempre la información política viene como un torrente que lo arrasa todo en ocasiones, otras veces no te lo esperas, otras veces lo ves venir como un gran tsunami, pero el gran mérito, Blas, es mantenerse tantos años al frente de medios tan importantes como los que tú has estado, como los que hemos visto ya al principio, y siempre salir a flote. Admirable. Hombre, yo lo que pasa es que en política siempre he tenido una iniciativa, es llegar yo antes de que vinieran a mí. Avanzarte. Iba por delante. ¿Ves lo que yo he dicho al principio? Iba por delante, siempre pensaba. Yo tenía una columna en la Calle Mayor que, bueno, en determinadas instituciones y organismos, te diré que la colgaban en el tablón de anuncios por la mañana y creo que armaban unos follones de 3 narices. Sobre todo cuando me metía con el tema de la caja de ahorros de la CAM y con
los directores, con toda la historia que llevaban entre manos, con las inversiones que decían que hacían pero que no hacían, bueno. Pero temas peliagudos. En política lo que siempre he procurado es, si he tenido que criticar, no perder la amistad de la persona que criticaba. Es más, yo tenía una fórmula... Eso es muy difícil. Yo recuerdo de meterme con gente, darle en la columna un palo de esos y al día siguiente verlo de cara y llegar y decirle, ¿contento me tienes? Tú a él. Chico, que contento me tienes. ¿Has visto lo que me he obligado a escribir? Que es que no quería, pero tío, es que lo que han hecho han metido la pata hasta el cuello. Mira que no quería, pero no tenía más remedio. ¿Y ahora cómo me cabreo contigo? Pues no te cabrees, o sea que más o menos por ahí. He tenido también gente que me ha tirado de huello. Pero generalmente siempre, a pesar de meterme con todos ellos, han sido más amigos que enemigos. Y me he manejado muy bien, no por pelota, sino por mi forma de ser con ellos, en todos los partidos. En ese sentido no he tenido excesivos problemas de decir es que es del Partido Comunista, o son del PSOE, o son de Alianza Popular, o del CDS. Sí, tú que has vivido muchas épocas de la política en este país, en este momento presente tan convulso y sobre todo con todo tan entredicho, sobre todo de la clase política, evidentemente no es que lo diga yo, lo estamos viviendo en la actualidad, ¿cómo defines tú, Blas, con todo lo que has visto, los políticos jóvenes, los que han sabido aguantar en el tiempo, los que han durado 15 minutos, los que se han equivocado terriblemente? ¿Cómo es, yo sé que esta pregunta no es fácil, ¿cómo es el político? Esa estirpe que existe en un partido, en otro partido, todos con sus ideas, pero al final todos son políticos. ¿Cómo es realmente el político? El político es una buena gente al que el poder lo transforma. Yo he visto gente que cuando ha dejado de ser político ha vuelto a ser lo que era. Y dices, ¿por qué cuando estabas en política no te has comportado igual? Porque te habría abierto las puertas por todos los sitios. Sin embargo, el poder los transforma. Es algo, la erótica del poder es algo que les puede. Llega un determinado momento en que piensan que lo saben todo. A mí me ha llegado a decir un zapatero que estaba poniendo tacones en una fábrica de Elda, a los 2 meses de ser concejal de urbanismo, Blas, sé más que los arquitectos, que los urbanistas, que todo el mundo. Pero vamos a ver. ¿Cómo tú en 2 meses aquí, que estás poniendo tacones en tu fábrica, vas a saber más de urbanismo porque te hayan nombrado concejal de urbanismo, porque te ha correspondido por cuota, vas a saber más que los arquitectos, que los urbanistas? Pues así, de veces. Y se lo ha creído, no es que me lo ha dicho para convencerme a mí, estaba convencido él, Sí. que sabía más que nadie. Entonces, ese es el problema. Si el político fuera inteligente y dijera, vamos a ver, yo tengo que aplicar a todas las acciones que tenga que tomar medidas políticas, pero todo lo que sea lo técnico, ¿para qué están los técnicos a la mira? ¿Para qué necesita Pedro Sánchez 800 asesores si luego hace lo que le da la gana? Mira lo que te están diciendo los asesores, actúa con acuerdo a sus normas, a sus bases, a los consejos que se están dando, pero sin embargo al final terminan por decir, ¿qué ha pasado muchas veces con los asesores taurinos, con los presidentes taurinos? Y aquí tenemos un presidente como Pedro García. Manolo García, perdona. ¿Qué ha pasado con los asesores taurinos? Que a veces se aburren de los presidentes porque los presidentes no les hacen caso. Yo conozco asesores que ya han dejado de serlo porque digo, ¿por qué has dejado de ser asesor? Y si es que al presidente le estoy diciendo, a ese no le den la oreja, que no se la merece, que mira cómo ha matado, que la espada ha caído baja, que ha caído cruzada, que ni caso. Entonces, ¿para qué quiero ser asesor? Pues es lo mismo. Al final resulta que el presidente sabe de animales más que un veterinario. Cuando ese veterinario lleva 50 años viviendo junto a un toro... Todo es el poder. El poder te transforma y te hace ser quien no eres. La erótica del poder. O saca lo peor de ti, en muchos casos. Y luego, eso sí, tratan de utilizarte siempre. Siempre. Yo cuando venía por la calle me encontraba a uno, no a uno, a 10. Siempre me creía el 25% de lo que me contaban. Y luego eso sí que es lo que yo tenía, que no tiene muchos de los periodistas ahora, que es lo que les echo en cara. Si me han dicho, oye, es que hemos visto a José Germán Estela entrar en el restaurante No Manolín del brazo de una rubia. Yo no iba y contaba que habías entrado del brazo de una rubia, ya de golpe te llamaba a ti.
Y decía, Germán, ¿es cierto que han estado en el Manolín? Sí, pues entonces ahora sí que lo cuento. O sea, la doble versión, el contrastar las fuentes, eso no lo hace nadie. Y sobre todo con el político lo tienes que hacer porque trata de engañarte cada vez que habla contigo. Y yo creo que a veces hasta trata de engañarte inconscientemente, que ellos mismos son los primeros que se creen lo que te está diciendo. Estoy convencido que actualmente, ahora mismo, en el 80% de las intervenciones de Pedro Sánchez se las está creyendo él. Porque cuando dice soy un hombre honrado y tengo un partido honrado, se lo está creyendo, cuando todo el mundo sabemos la que se puede liar y la que se va a liar a partir de ahora con los nuevos... Sí, lo que hay y lo que va a venir. Las nuevas investigaciones que ha sacado la ONU. Sí. Entonces, tú no puedes... O de verdad te estás creyendo que eres honrado, o me están engañando. Son las dos facetas que tiene el político. Que te engaña o se lo cree. Claro, ahí está la labor del periodista para saber cuando realmente el político te está diciendo la verdad, te puedes fiar o no lo puedes publicar, pero es que eso tú lo cuentas como una cosa que tú ves hecha, porque tu experiencia sí te lo ha enseñado, pero yo veo sumamente difícil eso, Blas. Hombre, vamos a ver, ellos conejos te venden un montón. A ver si tú tragas y no sacas la liebre. Lo que tienes que hacer es decir, ojo, cuidado, voy a ver la liebre cómo actúa. Porque tratan de engañarte para ver para que metas a veces la pata y he dicho, esta es mi venganza por la columna que me hiciste hace un mes. Pero tienes que andar con cuidado para decir, menudo laberinto, ¿eh? Sí, sí, sí. Menudo laberinto. Entonces contrasta, simplemente contrastar. Me quedo con lo que has dicho, ¿eh? De adelantarte luego al día siguiente, después de la columna, decirle por delante al político, Hombre, anda que la que me has liado... Esa ha sido una fórmula mía que siempre la he utilizado y me ha dado muchos resultados. Ya funciona siempre. Digo, contento me tienes. Era la palabra que utilizaba cuando lo veía. Y a partir de ahí ya lo desarmaba. Decía, ¿y ahora qué le digo? Tú has vivido evidentemente muchas etapas del periodismo, has vivido también la censura, mucho. La censura de otra manera, porque hoy en día también, de alguna manera, también hay censura, lo que pasa es que no es una censura oficial, como lo era en aquel entonces, ¿no? La censura era un hecho con el que el periodista contaba, desde el inicio asumías que tu profesión estaba también, pues de alguna manera, condicionada por esa censura, que había que ser también más listo e intentar vencerla, engañarla o apañarte para poder publicar lo que querías sin que pareciera que lo estabas publicando. Y luego saber para quién estás trabajando. Yo recuerdo una anécdota muy breve. Estaba trabajando en La Verdad en Elda y me viene la coordinadora general de las juventudes, de las mujeres rojas de las juventudes de Elda, con un escrito a favor del aborto. Y yo estoy trabajando para la Editorial Católica, la Conferencia Episcopal. Y digo, esto no lo puedo publicar. Ya te lo han censurado desde Madrid, no te dejan. No me lo han censurado Madrid, me lo censuro yo. Que estoy trabajando para los curas. ¿Tú crees que yo voy a darte un artículo a favor del aborto cuando estoy trabajando para los obispos de España? Fundamental. Entonces, no me censuraban los obispos, ni la Conferencia Episcopal, ni Barrera Di Dimo, que era el presidente entonces, el que fue ministro de la Editorial Católica. Me censuraba yo porque sabía en qué periódico estoy trabajando. Cierta ocasión, un compañero de aquí, que ahora está trabajando en el Ayuntamiento de Alicante, me trae muy a la izquierda, un titular muy izquierdoso en ABC, un poco en contra de Juan Carlos. Y yo digo, este titular lo quito, porque yo siempre he hecho todos los titulares, tachado, pues me gusta hacer el titular, un titular que pegue, corto, los quitaba. Pues, si quitas ese titular, me tienes que quitar la firma. Te quito la firma y doy el reportaje, pero sin ese titular. Es que si me quitas la firma, mi trabajo, entonces lo dejo. Vamos a ver, estás trabajando para Prensa Española. Prensa Española es una prensa monárquica. ¿Y tú me traes aquí un reportaje contra el rey Juan Carlos? Claro. Eso se lo mando a Ansón con un bocadillo a ver qué dice. Entonces... Poca broma con Ansón, ¿eh? No, es saber dónde estás trabajando. Sí, fundamental. Claro, eso está clave. Hay un estudiante de historia que está aquí con nosotros también, un joven estudiante de historia que tenía preparado una serie de preguntas y cuestiones al hilo de lo que estamos contando.
yo quiero invitarte a que nos acompañes y la formules. Venga, quédate con nosotros un ratillo. Donde tú quieras. Sí, ponte donde quieras. Dale el micro, que le escuchemos. Blas. Te contestaremos lo que sepamos. Bueno, buenas tardes y hola Blas. Yo tengo un par de preguntas. La primera va un poco relacionada con la investigación de mi tesis. Creo que una fuente primaria me ayudaría mucho. Me gustaría que me contases o que nos contases respecto a ese conflicto que hubo en el territorio valenciano durante la transición, años 70 y 80, sobre los símbolos, la cuestión de la lengua, todo aquello. ¿Cómo se vivió en Alicante en la prensa y, sobre todo, más allá de la prensa, si piensas que trascendió a nivel social aquí en el sur? Gracias. Bueno, es un tema de tesis, lo entiendo, es un tema de tesis, tema complicado. Vamos a ver. En aquel entonces, fíjate, en aquel entonces preocupaba más el nombre que la historia. Y te lo voy a explicar por qué. Hubo un enfrentamiento brutal para saber, con la transición, cómo íbamos a llamar a la región valenciana. Un enfrentamiento brutal. Por un lado estaba Vicente Ramos, estaban los de Alicantón, estaban también Juan Carlos Turayela, una serie de políticos y personajes que querían, que se preocupaban más del nombre que de la historia. La historia en la región valenciana les preocupaba menos que qué nombre le vamos a dar a tal. Entonces la izquierda, el Partido Socialista, el Partido Socialista Popular, el de Tierno Galván, el Partido Comunista, todos esos hicieron causa común para que el nombre de la región con la transición fuera País Valenciano. De hecho, te habrás dado cuenta que en el Partido Socialista todavía conservan, ellos son Partido Socialista del País Valenciano. Ellos querían por encima de todo que la región, que nuestra región se llamara País Valenciano. Enfrente tenían a Vicente Ramos y a todos los nacionalistas que decían, nada, y hasta aquí hemos llegado. Entonces ellos hablaban y defendían que la región tendría que llamarse Reino de Valencia. Claro, ahí chocaban que lo de Reino de Valencia a todo el grupo de republicano de la izquierda no le iba, porque además todo el grupo de izquierda lo que quería es que la Comunidad Valenciana o la región de Valencia tuviera un sesgo catalán, o sea que los países catalanes que de alguna manera fueran un poco el fruto de lo que iba a ser el país valenciano en nuestra comunidad. Fue una lucha terrible. Claro, de esa lucha entre Ramos, entre José Vicente Bediá, entre Pepín, también estaba por en medio, y Juan Carlos Turayela, de esa lucha, llega otro grupo que es el que se aprovecha. Y ellos no se dan cuenta, yo sí, lo vi enseguida, que fue la UCD y los Ratpenat. La UCD, con Luis Gamir, ministro del gobierno entonces, que es alicantino, y los Ratpenat, con todo el acuerdo de Sueca, que es el que querían poner en marcha, consiguen darle una vuelta a toda esa operación del enfrentamiento y pactan algo en la que interviene también el Luis Berenguer del PSOE, que junto con Luis Gamir y Luis Berenguer se juntan los dos y dicen, tenemos el nombre, que ya te digo que les importaba más que la historia de la región les importaba menos, querían saber cómo íbamos a llamarnos aquí. Y al final dicen, ¿cuál es ese nombre? Un nombre que no le agrada a nadie, pero que todos tragan en tal de llegar a un acuerdo, que es Comunidad Valenciana. Y ahí llegamos
a Comunidad Valenciana, pero fue por un enfrentamiento entre la izquierda catalanista, que quería que estos fueran los países catalans, una ramificación de los países catalans, y la gente de UCD, muy inteligente, sobre todo Luis Gamir, con un Luis Berenguer que renunció a parte de su historia, y mi amigo Vicente Valero, que está aquí, Vicente Valero Costa, que conoce también toda esa historia. Él fue director de la Casa de Cervantes en París y en Roma, y además es un socialista de los buenos, hay que decirlo así, además amigo de Luis Berenguer. Él sabe que la historia esa es que UCD se aprovechó al final de los enfrentamientos entre los pancatalanistas y los que, como los Rattanat querían Reino de Valencia, y dijeron, venga, va, ni para ti ni para mí, Comunidad Valenciana. Y ahí salió la Comunidad Valenciana. Esa es la historia que quisieron que no ocurriera, pero ocurrió. Por lo menos es como yo la viví. No te digo que sea esa así tan correcta, pero yo la viví así. Muchas gracias. Y ya la segunda pregunta... Espero que haberte aclarado Sí, me ha resultado interesantísimo, además de personajes alicantinos que en historia están muchísimo menos tratados que los de Valencia. Bueno, sabes que los de Sueca son los que al final se llevaban, que se creen llevarse el gato al agua, todo el grupo de Sueca. Y la segunda cuestión, ya avanzando un poco más hacia los 90, me gustaría que nos dieses tu idea o tu opinión sobre si hay cierto paralelismo cuando en aquella época pasan, digamos, tanto el gobierno municipal de Alicante como el de la comunidad autónoma como el nacional, del PSOE al PP, y el momento actual, que diese, digamos, unas pinceladas de opinión respecto a si vivimos momentos parecidos o diferentes. Los momentos municipales te refieres. Sí, y de autonómico y nacional. Sí. Hombre, son muy similares. Tú ten en cuenta una cosa. Aquí ves la evolución, por ejemplo, en la transición. El primer alcalde, José Luis Lasaleta, en Alicante. ¿Qué pasa con José Luis Lasaleta? ¿Por qué pierde el PSOE las elecciones? Que no las pierde. Pero ¿por qué se inicia el germen de perder las elecciones en Alicante, ciudad, por ejemplo, con José Luis Lasaleta de alcalde? Por sus enfrentamientos con Antonio Fernández Valenzuela. Esos enfrentamientos con Fernández Valenzuela llegan a que desde Madrid dijeran, esto no puede ser. Y se les ocurre mandar a un abogado que no tenía ni zorra idea de lo que era Alicante, que le hablaba de la calle San Francisco y se creía que era un santo que estaba en la Albufereta, y que se llama, y además es ahora el actual síndic de Greuges, que todo el mundo sabe de quién estoy hablando. Entonces, lo hacen alcalde. Lo hacen alcalde porque como en Alicante se ve que no hay nadie, Ángel Franco seguía mangoneando y haciendo lo que le daba la gana dentro del partido, no dejaba que nadie sacara el cuello. Pepe Lasaleta, después del enfrentamiento y las bofetadas que hubo en la asamblea famosa en el castillo de San Fernando con Antonio Fernández Valenzuela, Madrid corta por lo sano, manda a Ángel Luna, y Ángel Luna se hace con la alcaldía. Pero claro, Ángel Luna dura 4 años porque su gestión como alcalde es un desastre. Y hay que reconocérselo así. Y él mismo, yo creo que de alguna manera indirecta también lo ha reconocido. Y le ponen el ayuntamiento en bandeja al Partido Popular. Entonces, fácilmente, claro, entra Luis Díaz Alperi, que venía de estar presidiendo la Cámara de Comercio, y Luis Díaz Alperi tiene una avanzada que todo el mundo se cree que es cosa de él, pero que no fue él quien la eleva a los altares, porque realmente quien lleva a Sonia Castedo al Ayuntamiento de Alicante se llama José Joaquín Ripoll. José Joaquín Ripoll se trae a una niña que viene de Orense, que se llama Sonia Castedo Ramos, y la mete en el gabinete de prensa del Ayuntamiento de Alicante porque en la Diputación no podía estar. Además, como era una niña muy, muy guapa, muy monilla, pues yo creo que Joaquín, con buena vista, la alejó de la Diputación
porque Margarita estaba muy cerca y hay que conocer a Margarita, la esposa de Joaquín, para saber que no le ponga muchas cosas guapas a su lado, por si acaso. Entonces Sonia llega al Ayuntamiento de Alicante y, como es muy lista, yo creo que ahora se está equivocando, haciendo causa común con Camps, se está equivocando totalmente, pero bueno, eso ya es cosa de ella. Sonia, como muy lista, se despega de Joaquín Ripoll y se pega a Luis. Y se hace la chica de Luis Díaz Alperi, hasta que consigue la alcaldía ella misma. Luego los problemas que tiene Sonia con el tema de Enrique Ortiz, con el tema del urbanismo, con el tema del barquito de Enrique, las vacaciones en Formentera, todo eso, todos los escándalos que ellos le obligan a dejar el ayuntamiento. ¿Y qué es lo que pasa? Provisionalmente entra otro alcalde que dura un año, pero que es más bueno que el pan, y además para él su palabra era: esto es magnífico. Alcoyano, Miguel Valor, dura una pequeña etapa, y a partir de Miguel Valor entra otra vez el PSOE, porque de los 16 que tenía en la primera elección, cuando es Sonia Castedo, con mayoría absoluta, alcaldesa, que saca 18, el candidato a la alcaldía por el Partido Socialista solo saca 6 votos. Pero en la próxima, los errores de Sonia Castedo y la interinidad de Miguel Valor hacen que el Partido Socialista recupere la alcaldía a través de Chavarri, pero con Chavarri vuelve a tener también problemas. Chavarri tiene que dimitir por una serie de escándalos y de historias. Aparece de una forma muy provisional la concejala, que nunca me acordaré de su nombre, la rubia, que fue concejala de deportes. Eva Montesinos. Eva Montesinos está unos meses, pero Eva Montesinos también, tanto escándalo de los socialistas en el ayuntamiento, le vuelven a poner la alcaldía en bandeja al Partido Popular, y es cuando ya entra Luis Barcala hasta ahora. Eso mismo trasládalo a Valencia. En Valencia hay un personaje intocable, que desgraciadamente acabaron con ella a base de disgustos y se murió en el hotel Villa, enfrente de las Cortes Españolas, Rita Barberá. Rita Barberá Noya. Rita Barberá Noya era una alcaldesa intocable. En Valencia no le tosía a nadie. Por lo tanto, cualquier camino que se hubiera abierto en torno a decir vamos a desbancarla era imposible. Rita era la alcaldesa, por excelencia, la gran alcaldesa. El partido al final con Rita no tuvo del partido el premio que merecía al final, cuando ya se la lleva de senadora a Madrid, y entonces todos los infundios que hubo sobre Rita, el juicio, las acusaciones y tal, le producen la muerte. Recuperar la alcaldía en Valencia a través de un conglomerado de partidos, que sabes que estaba estaba Compromís, el Partido Socialista, Izquierda Unida, o sea, todos los partidos hacen causa común, recuperan la alcaldía con un alcalde que era muy original, que él presumía que iba en bicicleta en el ayuntamiento, pero ojo, iba con el coche desde el hotel donde estaba viviendo, en las Torres de Serrano, con el coche oficial, y una calle antes había una ordenanza del ayuntamiento con una bicicleta, él la cogía ahí y entonces iba al ayuntamiento con la bicicleta, decía, voy en bicicleta a todos lados. Era el alcalde que hubo de Compromís. Y otra vez recupera la alcaldía el Partido Popular con María José Catalá, aunque en un principio se habló que iba a ser Isabel Bonig, la que fue presidenta del Partido Popular en la Comunidad Valenciana, que fue alcaldesa de Valdeusó, que iba a ser Isabel Bonig quien figurara como candidata a la alcaldía. Al final no, al final un premio para María José Catalá, que se lo había ganado. Sí te diré que María José Catalá, que se está de alguna manera promocionando para ser la próxima candidata del Partido Popular a presidir la Comunidad Valenciana, no está claro, porque tiene una gran oposición
por parte de Vox. Vox no aceptaría que María José Catalá fuera la candidata a alcaldesa en Valencia, a presidenta de la Generalitat en Valencia, porque tiene muchas diferencias con María José. Y en esa tesis está el partido ahora a nivel regional. Quieren salvar a Carlos Mazón, quieren algunos del partido. Él mismo piensa que el tiempo al final todo lo tapa. La situación es muy complicada. Todo dependerá mucho de las encuestas secretas que ya se están haciendo, que hay bastantes, y que Madrid las lea y diga, vamos a interpretarlas, más que leerlas, interpretarlas, y entonces veremos lo que deciden. Y en cuanto al resto de grupos, hombre, Ximo Puig tuvo el gran error de dejarse dominar por el Botànic, cuando él pensaba que el Botànic o la presidencia de la Comunidad Valenciana era lo mismo que ser alcalde de Morella, y no. Ser alcalde de Morella no es lo mismo que ser presidente de la Comunidad Valenciana, por mucho que Ximo Puig se empeñara. Imposible. Y bueno, llegamos al momento actual, que así está la situación en la Comunidad Valenciana. ¿Es el nombre tuyo? Que no te has presentado. Carlos. Carlos, ¿te ha servido? ¿Te ha servido? Sí, sí, no, muchísimas gracias, Blas. Yo un poco he tirado de cabeza, porque lo tengo todo aquí, pues lo viví, pero hay cosas que se me escapan, obviamente. No, ha sido todo muy interesante y he podido tomar nota, así que te lo agradezco. Cualquier cosa que se te escape, me llamas, que yo todo lo que sepas te lo hago, te lo cuento. Eso sí, la tarde entera por lo menos, ¿eh? Bueno. Pues yo no sé qué tiempo nos queda, poco ya, ¿no? ¿Media horita? Pues la verdad es que Blas, en fin, es un hecho que no voy a descubrir yo nada. Estar contigo charlando es hacer un viaje en la historia y además un viaje contado en primera persona. Más que periodista o escritor, yo creo que también te puedo decir que eres cronista de lujo de tu tiempo, que no es un tiempo corto ni mucho menos. Vuelvo a insistir en el mérito grande de quienes saben mantenerse tantos años con la misma dignidad siempre y capeando los temporales, sobre todo políticos, y sabiendo adaptarse a cada uno de los cambios. Yo me acuerdo de la etapa tuya en la extinta Canal Nou. Qué pena que Canal Nou se cerrara, porque lo que hay ahora, bueno, pues no se parece, no es ni la sombra de lo que fue con aquellas blancas o negras, aquel debate dentro del informativo sobre una cuestión X, a veces debatiendo con amigos tuyos, en posiciones contrarias, siempre, como tú has dicho, con respeto, se podía hablar de todo, se podía contar todo, siempre con el respeto por delante, ¿no? Una etapa, como digo, bonita, que fue lo que además te dio en la etapa esa final mayor visibilidad y mayor presencia, ¿no? Aunque tú ya eras un periodista conocido, siempre la televisión te da, pues bueno, pues esa pátina de popularidad, y parece que todo lo que sale por televisión existe y existe de verdad, ¿no? Y lo contrario, y lo que no sale por televisión no existe. Por eso, también, hilando con eso, estaba viendo tu otra pasión, que es la tauromaquia, pues un momento tan difícil y tan complicado, no por nada, sino porque no se está viendo, porque ahora mismo se está celebrando una corrida de toros en Pamplona, en la Feria del Toro, y pues no la está viendo nadie, porque si no estás allí no la puedes ver, ¿no? Y evidentemente eso también es un retroceso y es una pena con la que tenemos que seguir. Tú eres autor, además de algunos libros. Hay una cosa en Blas que a mí me llama poderosamente la atención, que es muy difícil, y él lo ha apuntado antes. A mí siempre al final me gustaba escribir el titular, hacer yo los titulares. Lo más difícil en un artículo es un titular. Por eso lo decía yo. Eso es lo más complicado, porque el titular tiene que ser equilibrado, tiene que ser informativo, no tiene que ser largo, tampoco corto. Te tienes que enterar, porque muchos lectores solamente se quedan con el titular de la noticia y van pasando las páginas, y con un buen titular picas y sabes ya lo que ha pasado.
sabes lo que ha pasado. Luego ya si quieres profundizar, te leen la noticia, pero cada día más la gente no tiene tiempo. Pero sí, el titular es lo importante. Y al hilo de eso, es muy curioso los títulos de los libros que tú has publicado, algunos de ellos, ¿no? El que me encanta a mí es el del fotógrafo Canito, que dice así: Canito, una nariz 100 años pegada a una Leica. Homenaje al fotógrafo Paco Cano. Sensacional, ¿no? Qué personaje también Paco Cano. Qué personaje. Yo creo que este país no le ha hecho justicia, no le ha hecho todavía justicia a Paco Cano como personaje, ya no como fotógrafo profesional, testigo de la España también de la época, sino como gran personaje que fue. Una anécdota muy breve. Tú dices que yo tengo memoria. A mí me encarga la Diputación si soy capaz de hacer el libro de Paco Cano sobre su vida. Solo con fotos donde no aparezcan nada, la gente toreando, sino que aparezca Cano, porque el libro era sobre Paco Cano, Canito. Me voy a Valencia, donde vive Paco Cano, me cita allí, nos vamos a comer, por cierto, a un mesón que estaba en la plaza del Ayuntamiento, que a él le gustaba mucho ir, de un amigo que muy taurino, y luego te doy el nombre, que tú lo conoces mucho, y llegamos al piso y digo, bueno, Paco, venga, sácame el archivo para ver las fotos que hay una selección, a ver si hago el libro o no. Sí, sí. Y me dice, ¿el archivo? ¿Qué archivo? ¿Qué archivo? Sí. Digo, ¿cómo qué archivo? Digo, para ver, que me encarga esto. Y dice, vamos al piso de arriba. Él vivía en el cuarto y nos vamos al quinto, que también tenía él el quinto. Y me mete en el cuarto de baño. Sí. Y la bañera estaba hasta ahí, de todas fotos, todo ya positivadas. Fotos en papel. En la cocina, llenas las cocinas de fotos, tal. Dice, estos son mi archivo. Y yo digo, ¿no tiene el archivo? Y dice, no, yo lo tengo todo ahí. Digo, hostia, yo no puedo hacer este libro. Imposible. ¿Qué va? Voy a la Diputación y me acuerdo que estaba Miguel Valor de Diputado de Cultura. Y le digo, Miguel, no, el libro no lo puedo hacer. Hombre, que nos hemos comprometido con Cano, que queremos, que tenemos este compromiso, él necesita el dinero, le vamos a dar no sé cuánto, no le hagan esa faena. Digo, pero si es que no hay un Dios que le aclare. Digo, bueno, déjame otra vez. Lo intento otra vez, vuelvo otra vez a Valencia. Digo, venga, a ver, Cano, vamos a hacer una prueba. Cojo así, saco una foto de la bañera. Casualidad. Franco, Martín Artajo, otro ministro y Paco Cano. Y digo, Paquito, y me dice, esa foto me la hizo fulano el día que fuimos en la finca con Franco, tal, ese día Franco le pusieron 4 conejos, mató 2, no sé, hostia. Increíble. Digo, otra foto, Luis Miguel con Lucía Bosé, una ventana y un gallo en la ventana. Digo, y esta foto, dice, esa la hice yo, un día que me fui con Lucía Bosé, que Miguel nos invitó, Luis Miguel Dominguín nos invitó a comer en su finca. Total, que saco 5 o 6 fotos y el archivo lo tenía todo aquí. Tremendo, tremendo. Y digo, pues vamos a hacer el libro. Claro. Y ahí salió. Y entonces, me acuerdo que parte del titular me dio la idea él. Porque le digo, Paquito, ¿cómo tienes en la memoria de esas fotos, te acuerdas tanto? Y dice, coño, es que son 100 años con mi máquina. Y me hizo así y las pegó a la nariz y dije, coño, 100 años, mira, una nariz 100 años pegada a una Leica, ya te contigo del libro. Y de ahí le saqué. Ese es un libro que es una maravilla de libro, una joya, una joya. Las fotos son una maravilla. Por eso te decía yo que yo creo que este país todavía no ha despertado, no conoce la grandeza y el alcance de un personaje como Paco Cano. Todo lo que vivió, testigo mudo, porque él no contó nada, pero sí a través de su cámara dejó instantáneas que son historia de este país. Y yo creo que Cano merecería una revisión. Porque es un personaje que ha sido un talentazo, que ha estado presente. Murió con 103 años. Y conducía, creo que con 98 sí. Todavía conducía. Un personaje, de verdad que sí, un personaje del que se podría hacer hasta una serie, ahora que están tan de moda los llamados biopics de tanta y tanta gente, ¿no? Sí, es que los titulares te los da la gente.
Yo recuerdo con el libro del Caracol. Sí. Vicente Fernández del Caracol, Una vida tal, sus hijas. Una vida de ensueño, Teresa, la hija. O Jacaranda, la segunda hija, tiene dos. No, la gran maravilla de Almoradita. Dice, ¿pero qué me estáis hablando de maravilla de Almoradita? Y entonces me cuenta la anécdota cuando el toro le parte la femoral y la ilíaca y prácticamente lo retira del toreo, casi. Que está con Domingo Ortega en la finca y le decía, maestro, ¿por qué me ha cogido el toro? Y no se lo quería decir. Chaval, no hablemos de heridas. Maestro, él a Domingo Ortega. ¿Por qué me ha cogido el toro? Venga, Vicente, no hablemos y tal. Y un día Domingo Ortega dijo, venga, va, te lo voy a contar. Te ha cogido el toro porque te pusiste fuera de cacho. Tenías que haberte puesto en corto y por derecho. Y dije, coño, ya tengo el título, o fuera de cacho o en corto por derecho. Y el libro del Caracol se llama En corto y por derecho. Sí, señor. Quiero decirte sí, que señor. los títulos te llegan. ¿Me entiendes? Sí, Yo me acuerdo una vez de un partido del Hércules que lo puse a 7 columnas y cogió un cabreo el presidente de la directiva y los jugadores porque nos metieron, creo que fue en Gijón, el Sporting, 2 o 3 goles. Y fue un desastre. Y un aficionado de aquí, que tiene un puesto de verdura en la plaza de Alicante, que iba a todos los desplazamientos, me dice, por estos siempre van para atrás. Siempre van para atrás. Y cuando llego a Alicante me pongo a escribir la crónica y a 7 columnas les casqué un título que decía, como cangrejos. Los cangrejos siempre van para atrás, pues el Hércules como cangrejos. Hostia, cogieron un cabreo. No gustó mucho el titular, ¿no? Hizo pupa. Pero es que era clavado el titular de lo que había pasado. Si siempre van para atrás, son los cangrejos. Y ahora, pues la historia es estar siempre al pite, decir, ahora. Sí, pero hay que tener también el talento de saber ver cuál es el momento y sobre todo cómo contarlo, ¿no? Y cómo hacer que cuando pasen los años y una crónica se vuelva a leer, siga teniendo vigencia y siga emocionando a quien la lee. Yo estoy seguro que la crónica de esa madre, de Marco Pérez, con la que yo iniciaba la ponencia, no sé si la tiene, ¿se la hiciste llegar? Sí, la tiene. La tiene, pues. Y me mandó desde el Perpetuo Socorro, me mandó un agradecimiento. Y me dio un agradecimiento. Pues como digo, yo estoy seguro que esa crónica no la va a olvidar nunca, pase lo que pase con ese torero que está llamado a ser una figura del toreo. Pues yo creo que casi lo vamos a dejar aquí. Claro, lo vamos a dejar aquí por mi parte, quiero decir, ahora es momento, si alguien seguro que sí, porque conocéis mucho a Blas, porque habéis compartido muchas tardes, muchos cafés, muchas tardes de toros y de política, es el turno del pueblo. Y yo insisto en dar las gracias a todos los que habéis venido a compartir este rato conmigo, que mientras me quede memoria, todo lo que queráis de Blas o del Blasillo, como dicen mis nietos, sabéis que lo tenéis siempre a disposición. Buenas tardes. Andrés, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias, hemos pasado un momento fantástico. Gracias, José Germán, por haber conducido también esta tarde. Y gracias, Blas, nos queda muchísimo en el tintero seguramente. Una cosa muy de Blas es decir aquello, siempre que vienen a las tertulias, decir aquello. Me han dicho mis fuentes esta mañana, esto es muy de Blas, ¿no? Entonces yo quiero preguntar, nunca he sabido cuáles son sus fuentes, ni de dónde las Patas negras. Entonces yo quiero un poco preguntarle un poco esto llevándolo al presente, ¿no? Es verdad que ahora los jóvenes periodistas sus fuentes son Internet. Yo todavía soy de estos periodistas que tiene una agenda y que llama de vez en cuando, pero siempre me ha quedado fascinado con estas fuentes de Blas, ¿no? Siempre dice, me han dicho mis fuentes que esto que está pasando en el Partido Socialista, me han dicho mis fuentes que esto que ha pasado. Entonces quiero preguntarte, Blas, si a lo largo del tiempo has ido conservando esas fuentes, las has ido renovando y cómo las has ido cuidando, porque todavía hoy en día echas manos de esas fuentes. Hombre, yo las he cuidado siempre, las he renovado, pero sobre todo me han servido siempre todas, porque les he sido fiel. Y yo nunca he desvelado una fuente. A mí alguien me ha dado una noticia, y aunque los propios compañeros del periódico se hayan empeñado, pero quién ha sido, no he revelado la fuente. Por compromiso con esa fuente. Yo entraba en el periódico, eran mis patas negras. Y mis patas negras, mis amigos,
que me contaban cosas y que me las seguían contando porque nunca nadie fue a decir, oye, te han ido de la boca con Blas. Pues nunca decía, Andrés, maestre, me ha contado esto y esto y esto. No, es mi fuente. Y cualquier sugerencia o cualquier cosa que tú me hayas transmitido, yo la he archivado. La gran ventaja que he tenido es que yo lo he clasificado enseguida todo aquí. No he tomado notas nunca. He ido por la calle y se han parado, me han contado cosas y hemos seguido. Y al día siguiente he contado o he escrito lo que me han contado y me he encontrado a la fuente y me he dicho, tío, ¿qué has hecho? Digo, vamos a ver, no me lo contaste ayer. Pero es que no tomabas nota. Ah, y hay que tomar nota para... Lo tengo aquí, pero ¿me lo contaste o no? Sí, pues ya está. Entonces, al no escribir y al no tomar nota, se confiaban mucho y te cuentan más cosas de las que quieren contarte. Cuando ves que sacan el bolígrafo y el blog, ya dices, hey. Pero cuando no lo sacas y le das, y bueno, y entonces, ¿y cómo ha sido eso? Y le vas sacándole un poco de anzuelo para que vaya picando más, termina contándotelo todo. Y sobre todo, si luego respetas que es esa persona lo que te ha contado, no lo has ido diciendo por ahí. Mira, yo recuerdo una vez con Pirul Arderius que se cabreó con el director y se fue al director y le dijo a Sardaña, Paco, llevo 3 horas intentando decirle a Blas que Blas me cuente que él le ha contado lo mío de ayer, pero el tío es una tumba. Me dijo eso, el Blas es una tumba, no hay forma de que me lo cuente. Cuéntamelo. Me decía ella, te voy a contar. ¿Quién te lo ha dicho? ¿Es verdad lo que he dicho? ¿Te pasó ayer esto o no? Sí, pues entonces. Sí, pero ¿quién te lo ha contado? Si nada más que estábamos 3. Pues permítaselo a los otros 2. Claro. Pues esa es la historia siempre, que es ser fiel a la fuente. Eso es importantísimo. Ser fiel. Buenas tardes. Ha sido muy interesante lo que nos has contado esta tarde. Evelyn, buenas tardes. Buenas tardes. Quería saber, porque parece ser que tu pasión naturalmente es taurina, pero quería saber también de todos los personajes que has debido conocer, cuáles han sido los 2 o 3 o 1 que te haya causado más emoción, más interés, que te haya parecido realmente interesante conocer. Pues fíjate, yo guardo un gran recuerdo de Tieno Galván. De mi etapa negociando la venta de primera página, que fue una etapa durísima, donde tuve que lidiar, que esa es una historia, que si un día escribiera un libro, tela marinera, tuve que lidiar el personaje de Antonio Fontán, el que fue profesor del rey Juan Carlos y el super mandamás de la Universidad de Navarra. En Navarra, en la universidad, su despacho es un camarote de barco. Las ventanas son los ojos de buey. Yo estaba allí con él, dentro del camarote de Antonio Fontán. Y luego un personaje que a mí me cautivó fue Antonio García Trevijano, el que le ganó todo el pleito al gobierno español, con todo lo del Sáhara y con todo esto, que los dejó, les sacó millones por todos los sitios. Tanto era así que Antonio García Trevijano, Franco y todo, le tenía retirado el pasaporte y él tenía su despacho en Castellana 106, que es donde yo tenía las reuniones con García Trevijano y con Antonio Fontán. Son esos personajes que llaman la atención por cómo se comportaban, por la lucha que llevaban, por cómo defendían sus propios ideales. A mí me encantaba Antonio Fontán cuando defendía al Diario Madrid. Antonio Fontán hablaba del Diario Madrid como si fuera su familia, sus hijos, todo. Yo creo que hablaba casi mejor del Diario Madrid que de la Universidad de Navarra, que era su gran obra. Y luego, así, personajes más entrañables, por lo que ha dicho Pepe Germán, es, por ejemplo, Canito. Paco Cano, el propio Caracol. El personaje del Caracol, el torero, el personaje del cordobés, que también lo conocí mucho junto con el Caracol, son distintos. Luego, cuando los desnudas y se ponen delante de ti a hacer un arroz o una paella,
o te confiesa el propio cordobés en la habitación cuando le llevan una bandeja en acero inoxidable llena de fruta y cuando se va a la cámara dice, con la fruta que yo he robado y ahora me la traen en bandeja de plata. Pues esos personajes no te los encuentras a ellos nada más que, yo que sé, uno cada 10.000. Y son los que realmente te marcan huella. Luego, a nivel periodístico, Ansón, la forma de comportarse de Ansón, las broncas que pegaba por teléfono a las 2 de la mañana cuando las páginas de ABC que le mandaban y no le gustaban, veía algo raro y cogía el teléfono, entonces no habían móviles, era directo, y hacía levantarse a media redacción de ABC para pegar broncas. El comportamiento de ese hombre como periodista, Y luego, yo tuve un presidente, siendo secretario de organización de la Federación de Asociaciones de la Prensa de España, de la FAPE, que fue Antonio Petit Caro, que me nombró secretario secretario nacional de la Federación en la Expo de Sevilla, en el año 92, estando en la misma Sevilla. Fue otro personaje en periodismo impresionante. Ansón, Antonio Petit Caro han sido personajes increíbles. Y actuales, pues tengo muchos ídolos, tengo muchos. Aquí hay gente delante a los que yo admiro por su propio comportamiento, por cómo trabajan, por cómo lo hacen. Y pues tengo un maestro que es mi amigo Ramón Gómez Carrión, que es el decano de la prensa en Alicante y que hay que aprender de él. Hay que aprender de él porque además su humanismo me lleva a felicitarle porque va a misa todos los días del año. Y que hoy ha dejado de ir por estar aquí conmigo. Eso tiene un valor. Una persona que va todos los días del año a misa y que ha dicho, hoy estoy con mi amigo Blas. Ramón, te lo agradezco. Y a mis amigos, mis vecinos de Villena que han venido y están aquí conmigo y que mañana estarán jugando al dominó y Juan Antonio haciéndome trampas, pero bueno, no importa. Pero seguiremos, y a toda la familia, a todos vosotros, a todos mis amigos, a Roberto, a Chema Reyes, todos, mi amigo César, con el que comparto sauna y sudores en el Arena. Él ahora que se ha jubilado ya no suspende a nadie más en la universidad, que eso es una ventaja. Se ha vuelto bueno, ya no. Y gracias, les digo, a todos. Y como no. Blas, que yo te quiero hacer una pregunta. Adelante. Es una pregunta frívola. Ahora has pasado toda tu carrera y claro, es un poco imposible, difícil lo que te voy a preguntar, pero si te vuelves atrás en el tiempo, en algún momento cuando empezabas, porque los que hemos empezado sin facultad, cuando tú te hiciste periodista no existía la facultad, cuando yo tampoco existía, así que fue totalmente, en principio, vocacional. En algún momento, al principio imagino, pensaste, maldita sea, tenía que haber sido torero. ¿Te arrepentiste? ¿Tenía qué? Haber sido torero, por ejemplo. Bueno, Maritere... No, vamos a verlo, intenté. Maritere te agradecerá mucho que no quisieras torero, porque entonces dejabas la fiesta por una noticia, pero dejarla por ponerte delante de un toro, no. ¿Te has arrepentido alguna vez al principio? El de Peñas viene por eso. ¿Eh? El de Peñas, sí. Mira, mi abuela es de Peñas de San Pedro. Yo soy Blas Gómez Cuartero. El de Peñas, sin embargo, mi hermano que murió, sí que se lo pusimos, Francisco Javier de Peñas. Un hermano que murió. Sí. Yo, el Peñas me lo pone mi tío Paquiro, porque ellos querían que yo fuera torero. Mi tío era novio de la hija de los dueños de Tejidos Barceló. Le regalaron una pieza de tela roja para hacerme el capote y la muleta. Y ahí voy yo a debutar con la vaquilla en Vistahermosa, que acotaban la calle desde el principio, por donde estaba el liceo, la cerraban y ahí soltaron una vaquilla. El día que yo debuto y me retiro. Porque cuando vi la vaquilla y tal, entonces no dio tiempo a utilizar la tela. Mi hermana se hizo un traje de torera, una chaquetilla que le estaba genial y fue ya quien disfrutó la tela. Y yo ese día no me arrepentí de no haber sido torero porque dije, hasta aquí hemos llegado. Porque además había un arbolito en medio
que hice así pensando que la vaca estaba allí, pero estaba aquí mirándome a mí. Salí corriendo y no sé cómo me subía algo, y mi fracaso fue cuando volví y vi que la vaca no se había movido donde estaba. Y yo dije, pues mira, hasta aquí hemos llegado. Y la afición me viene porque mi padre, que Dios lo tenga en la gloria, como a todos, como a mi madre, mi padre fue empresario taurino y teatral. Pero fue un empresario muy especial. Él montaba corridas de toros en La Mancha, en La Roda, en Almansa, en La Gineta, en Villarrobledo, en Socuella, por tal, y no le importaba el presupuesto. Decía, voy a montar una carrera de toros como empresario. Que venga Luis Miguel, Parrita, los toros tanto, los toros tal, los toreros tal. Le hacían las cuentas y le decían, don Blas, llamaba Blas, como él. Don Blas, el presupuesto son 350.000 pesetas de la corrida. Vendiendo toda la plaza, va a sacar 200.000. ¿Qué hacemos? Vamos a dar toros. Así arruinó a mi madre. Eso te lo digo. Mi madre tenía mucho terreno, una fábrica de madera, mucho dinero, pero era hija única y la convencía a todo y la arruinó. Y de ahí me viene a mí la afición, porque también organizaba obras teatrales con compañías de teatro. Y recuerdo que a mí me llevaban y me dejaban un camerino mientras hacían la representación, y yo una noche me desperté y como no veía nada, pues ahí me planté en mitad del camerino en plena obra, en el escenario, y recuerdo que decían, mira, el niño, y me cogían de la mano y me llevaron. Y una vez incluso hasta se llevaron un susto porque en Cartagena me llevaron al teatro, me dejaron el camerino, yo me desperté, se ve que no me gustaba aquello y me largué. Y como el teatro lo estaba montado al lado del puerto, en el mar, pensaban que me había caído al agua. Todo el mundo buscando por todos los sitios. Y yo estaba en el hotel con el recepcionista sentado en un escalón hablando con él. Ahí me encontraron. O sea que ya de niño, con 7 o 8 años, yo ya iba por las plazas de toros y por los teatros. Cuenta la anécdota de Benidorm con el capote con tu tío. No, voy a contar algo, ya que está delante, para que conozcáis un poco mi forma de ser. Cuando yo terminaba en el instituto, me das permiso, ¿no? Cuando terminaba en el instituto, me iba a los almacenes de mi abuelo, que tenía unos mostradores larguísimos, las tiendas ahí en Velázquez, y le ayudaba, me decía, dejarme que yo venda también algo, dejarme que... porque ahí habían 5 o 6 dependientes y tal, y yo me ponía. Y en eso entra una chavala morena ahí, de buen ver y tal, ¿no? Y para adentro, llamaba a María Teresa Merino Ors, aquí delante. Y yo digo, uy, a él la atiendo yo. Abuelo, déjame que la atienda yo. Digo, señorita, ¿qué es lo que desea? Dice, mire, es que me manda mi madre que nos casa una amiga y quiere que le regalemos un juego de café, de tazas de café. Ah, muy bien, ahora le salgo yo y le enseño varios juegos. Digo, pero vamos a ver, la amiga que se casa, la taza que la quieren parar, ¿es zurda o es derecha? Y se queda diciendo, ¿taza de café zurda o derecha? Yo saco las tazas, las pongo encima del mostrador, dice, ¿qué hay? Digo, claro, mire, cojo la taza y la pongo así, con la manga aquí. Digo, ¿ves? Si es de derecha, aquí está. Ahora, si es zurda, le da la vuelta hacia la taza. Imbécil, y se largó sin comprar. Se largó. Y mi abuelo me dice, Blasigo, me llaman Blasigo, ¿qué ha pasado? Digo, por una que venía a ver y no quería nada, y se ha ido sin comprar. Cogió un cabreo de 3 pares de narices, porque le dije, es que si le das la vuelta es para... No, yo lo que quería decirte era cuando entrenabas con tu tío Paquiro. Los orinales. Pues si yo me cargaba los orinales, y yo creo que la gente se quedó años sin poder orinar en un orinal por culpa mía. Las terrazas de los almacenes, entonces los orinales venían en barricas y las desembalaban y los ponían uno encima de otro. Y mi tío y yo nos subíamos arriba, él con 2 cuchillos, y yo toreando, y él haciendo de toro. El capote se me enganchaba con los orinales y ahí iban orinales, y en cuanto veían cómo eran de loza se rompían todos. Bueno, mi abuelo subía a matarlos, ¿sabes? Pero bueno, normal. Pero quiero decirte que mi afición taurina
Mi afición taurina viene de entonces. Me ha gustado mucho lo de debut y despedida el mismo día. Sí, sí, bueno. Pocos toreros, algunos habrá también, pero pocos toreros han tenido una carrera tan corta. Pero bueno. Y luego, por lo que hice de toreros, la profundidad de charlas que yo he mantenido con Manolo, ¿sabes? Con Manzanares padre, qué hombre, por lo que decíamos de personajes que dejaban huella. José Mari padre, qué hombre más profundo, y qué personaje cuando estaba al margen de sus historias. Y mira que me hacía faenas. Una vez me dejó con una barbacoa en un hotel en Ronda, que había carne ahí para un regimiento. Y como bajaron unas chavalas que iban a darle un masaje, desapareció y ya no le vi el pelo. César me hacía así. Pero qué personaje tan impresionante, como persona y como humanista. Sí. Adelante. Bueno, Blas, yo te quería preguntar dos cosas. Una primera tiene que ver con el tema de la profesión periodística. Como presidente tantos años de la Asociación de la Prensa, con tus cargos en Madrid y demás, y tú has llegado al siglo XXI, ya casi al primer cuarto en activo. Entonces, y sigo. Y sigues. Pero ¿has podido ver el paso del siglo XX, siglo XXI, la digitalización? ¿Cómo has visto el cambio de la profesión desde ese momento hasta ahora? Esa es una pregunta. Y la otra pregunta que te quiero hacer es retrotraerte a finales de los años 90 a la redacción de La Calle Mayor. Aquellos domingos por la tarde soporíferos de verano, donde sonaba el teléfono de repente y te decían Gora Eta, Gora Euskadi, y te colgaban. Sí. ¿Cómo vivías tú esos momentos y cómo eran esos momentos para un periodista del periódico ABC? Hombre, lo asumías. Lo asumías porque sabes para qué empresa trabajabas. Pero te vuelvo a insistir que los sistemas de antes... A mí los sistemas de ahora no me gustan. Yo soy hecho a la vieja usanza. Si estuviera Rosalía aquí, podría confirmar, lo que pasa es que tenía un montón de cosas que hacer, de actos. Podría confirmar que cuando yo llegaba a la redacción y estaban todos con el ordenador, y decía, ¿pero qué hacéis aquí? A la calle a buscar noticias, Rosa, a la calle, tú también la primera. Pero aquí, el ordenador a buscar noticias. Por eso, cuando me dicen, no, es que a la inteligencia artificial le dan un botón y te escribe el artículo, la inteligencia artificial. No, yo no quiero que me lo escriba la inteligencia artificial. Y yo si tengo que leer algo, quiero leer algo de Vicente Valero, que lo escriba él, no la inteligencia artificial. ¿Me entiendes? Y me voy a escribir, a disfrutar con sus caimanes, porque sé que han nacido de él, no de un botoncito ni de datos que se saca de un ordenador. Eso es la clave. Pero es que ahora llegan a las redacciones, abren sus ordenadores, sacan toda la información de ahí y en función de eso le dan la orden a la inteligencia artificial y le escriben el artículo. El otro día asisto a una reunión de un jurado de los premios taurinos de Alicante, donde estaba Pepe Germán también. Hay un señor con nosotros que tiene un programa de inteligencia artificial dentro de su móvil. Decimos a quién le damos los premios y le damos solo los nombres, le aprieta el botón, ¿te acuerdas? Y al minuto nos saca, ya está todo el artículo hecho. Reunido hoy el jurado, tal, no sé qué, no sé cuánto y tal, han concedido darle el premio tal por su meritoria faena. Y todo eso no lo hemos dicho nosotros, lo está diciendo la inteligencia artificial. Y lo hacía mejor que nosotros, y es que es lo que me cabreó. Digo, pero si es que lo ha hecho mejor que si lo hubiéramos hecho nosotros. Pero yo sigo fiándome de este y del ordenador y contando, si veo a la madre de un torero pedir con su hijo herido en el ruedo, pedir la oreja, desde el tendido, con una entereza total, tengo que decir, esa crónica tiene que ser para ella. Una mujer que su hijo herido y pidiendo una oreja al hijo, al presidente, con el hijo llevándoselo a varios a la enfermería, dije, chapó con esa mujer. Como una más. Como una más. Señora, la crónica es para usted. Y por eso se lo hice. Es que son los detalles. Y con respecto a la etapa esa del terrorismo en el ABC. La etapa aquella fue muy mala. Ten en cuenta que cuando
cuando ocurre aquello, a nosotros nos llegaban órdenes desde Madrid que cerráramos las ventanas, que no conectáramos, que no discutiéramos con los que nos llamaban. No te preocupes, que no discutieran con los que nos llamaban, que colgáramos enseguida, que no diéramos ninguna pista, que dijéramos que había mucha gente en la redacción. No, mire, espere, ¿quiere que le pase? Es que aquí somos 10 o 12. Pregunta por alguien, o sea que aunque estuviera solo. Y fue una etapa de decir, bueno, hay que soportarla, porque, bueno, oye, a Manolo mira y a mí, Manolo me llamó esta tarde, el pobre está muy accidentado, se cayó hace 2 días, se hizo una brecha, no ha podido venir, me ha pedido disculpas, pero me ha dicho, claro, eres mi hermano y estoy con el corazón contigo. A Manolo y a mí en Elda nos echaron los perros por una información que habíamos hecho sobre el 23F. Los señoritos de la extrema derecha que salieron a las calles de Elda a cazar rojos, esa fue la palabra que utilizaban, vamos a cazar rojos, iban con perros y a Manolo y a mí nos echaron los perros y nos tuvieron que refugiar en una pastelería, que no vino mal, porque nos invitaron a un tocino de cielo, que estaba buenísimo. Nos cerraron una pastelería, pues nos echaron los perros por la información que habíamos sacado sobre el 23F. Y Sardaña, recuerdo que llamó y me dijo, como yo vivía aquí, iba y venía todos los días, Blas, deja lo que estás haciendo, coge el coche y para Alicante. No te pares en ningún sitio, Alicante zumbando. Y así lo hicimos. O sea, es muy complicado, pero bueno, son gajes del oficio. Gajes del oficio, como decía Blas, de un oficio tan largo que hemos repasado de alguna manera, dejándonos muchas cosas, y yo creo que esto da para una segunda edición, así que yo lo propongo, yo lo propongo ya. Pues nada más, te digo lo que he comentado al principio, que para mí ha sido un honor y un privilegio estar a tu lado. Sabes que me encanta escucharte, porque yo también soy un poco de los periodistas que siguen confiando en el instinto periodístico, de lo que es noticia, de lo que no, y del personaje bueno y el que no. Eres y serás siempre aquí una expresión que aquí no ha salido, pero que está aquí en tu biografía, el ungüento amarillo. El ungüento amarillo. El ungüento amarillo, el que sirve para todo y el que se adapta a todo. Gracias a todos ustedes, gracias Blas por este rato, y estas voces del siglo XX yo las rebautizaría diciendo también, en mi caso, aprendiendo del mejor. Muchas gracias. Bueno, un momento. Ya sabes, quien quiera contarme algo que me lo cuente, que yo... Un momentito. En nombre de Rosalía, agradeceros a todos la presencia hoy, a todos los que nos han seguido por streaming también darles las gracias y recordaros a todos que volvemos el día 9 de septiembre aquí en esta sala con Genoveva Martín para escuchar su voz, su memoria y su historia del periodismo alicantino. Muchas gracias.